Amada iglesia, vamos a preparar nuestras escrituras, la Sagrada Biblia, y vamos a abrir el texto de base del día de hoy, es Apocalipsis, en el capítulo 4. El versículo número 1 es el que vamos a utilizar como base en el día de hoy. En el capítulo 4 de Apocalipsis, dice la escritura: después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces la escritura, hoy el Señor Jesucristo nos dice en la parte final del versículo, Él es el que está hablándonos el día de hoy. Dice: sube acá y yo te mostraré cosas que sucederán después de estas. Ese es el mensaje del día de hoy. Hoy el Señor nos invita a que subamos. Hoy el Señor nos invita a que pongamos nuestra mirada en lo alto. Hoy el Señor nos invita a que nosotros subamos la montaña y que podamos estar cara a cara con Él. Debemos recordar, iglesia preciosa, que nosotros nos movemos en diferentes campos. Nos movemos en esferas distintas, tanto en el campo terrenal como en el campo espiritual o celestial. Y especialmente cuando nosotros nacemos de nuevo, pues nuestra naturaleza es transformada al ser engendrados no de semilla de hombre, sino de una semilla incorruptible, incontaminada e inmarcesible, la semilla de Dios. Es en ese momento, amada iglesia, donde nuestros sentidos espirituales se activan, de tal manera que empezamos a movernos en las esferas celestiales. Es decir, empezamos a ver lo que antes no veíamos. Comprendemos por medio del Espíritu Santo lo que antes no conocíamos. Entonces, esa naturaleza transformada, esos sentidos espirituales activados, abiertos, nos permiten ver y nos permiten conocer. Y el Señor Jesucristo en el libro del Apocalipsis o libro de las revelaciones nos muestra estas dos esferas, estos dos campos. Y en la medida de que la revelación, como se traduce la palabra griega apocalipsis, que significa revelación, o el acto de descubrir, o el acto de dar a conocer, o quitar la cobertura de, como le sucedió a Lázaro en el momento en que resucita. Le quitaron los velos, le quitaron las mortajas que tenía, para que su luz brille, para que toda oscuridad se quite. Esa palabra apocalipsis, que significa revelación, es ese acto de descubrir, de dar a conocer, pero también es alumbrar. Eso es lo que significa esa palabra. Significa iluminar, significa manifestar. Y hasta que nosotros podemos ver las glorias de Dios en nuestras vidas, nosotros vamos a recibir de esos secretos bien guardados que el Señor tiene preparado para nosotros. Ese descubrimiento es como en las primeras etapas de un niño en su proceso de crecimiento. Empieza a descubrir cosas que antes no sabía o no entendía. Así las hubiese tenido todo el tiempo a su lado. En segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 4 y el versículo 6, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente. Dice: el Dios de este mundo, está hablando de Satanás, ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe en Cristo. El espíritu, el Dios de este mundo, es decir, Satanás, ha nublado la mente de las personas que no tienen fe en Cristo Jesús. Y mire lo hermoso de este versículo. Dice: no los deja ver la luz que traen las buenas noticias. Y eso es lo que quiere el enemigo con tu vida y con mi vida. Que no haya revelación, que no venga la luz, que no venga la verdad. Entonces dice que el Dios de este mundo ha nublado la mente y no los deja ver la luz que trae las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Dice el versículo 6, y el mismo Dios que dijo: la luz brillará en la oscuridad, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria, que brilla en el rostro de Jesucristo. Entonces,
El mismo Dios dijo, la luz brillará en la oscuridad. Y eso es lo que necesitamos en este día, que la luz brille en la oscuridad, que ilumine nuestro corazón para que nosotros podamos conocer de primera mano la gloria de Dios. Que podamos ver, Espíritu Santo de Dios, que podamos ver a esa gloria que el Señor nos es manifestada. Así es con el Señor Jesucristo. En la medida que nosotros descubrimos o se nos es descubierta la verdad, en la medida que se nos es manifiesta su gloria, en la medida que Él alumbra toda la verdad, todo se nos es revelado. Todo se nos es revelado y nuestra perspectiva es cambiada. Es en ese momento donde vemos cómo operan los designios de Dios. Es en ese momento como vemos cómo operan las manifestaciones sobrenaturales de Dios. En la medida que el mismo Señor es quien quita lo que cubre tus ojos, quien quita todo aquello que no nos deja ver, nosotros podemos ver su manifestación y podemos ver la verdad. Efesios capítulo 5, versículos 13 y 14 dice la Escritura: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Mira, iglesia, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son manifiestas, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando la luz de Cristo está en tu vida, está en la vida de las personas que nos rodean, está en la vida inclusive de personas que no conocen de Dios, esa luz manifiesta lo que realmente son, manifiestan su esencia, manifiestan lo que son. Entonces el Señor nos dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El Señor nos está llamando hoy a que despertemos. Tú que estás dormido, despierta. Tú que estás acostado, levántate. Tú que estabas muerto, levántate. Porque la luz de Cristo te alumbrará y te permitirá ver la verdad. Y cuando tú ves la verdad, inmediatamente todo en ti empieza a abrirse. Eso es como un despertar. Es como abrir esa cortina en las horas de la mañana y empiezas a ver la luz y la inmensidad. Entonces el Señor el día de hoy está quitando toda costra, está quitando toda telaraña, está quitando todo velo, está quitando toda cárcel que no nos permite ver con nuestros ojos espirituales. Y yo te pido allá en este momento donde tú estás, que le digas al Señor: hoy, Señor, yo clamo a ti para que tú puedas, Señor, despertarme, que tú puedas, Señor, quitar toda costra, Señor, que puedas quitar toda telaraña, todo velo, toda cárcel, Señor, todo aquello que me tenía cegado, todo aquello que no me permitía ver la verdad, todo aquello que no me permitía ver con mis ojos espirituales, con esos ojos que tú mismo me has dado, Señor. Yo, Señor, hoy clamo para que todas las personas que están viendo esta transmisión, para que toda la iglesia Cordero y León, todos los amigos que están conectados, pueda, Señor, en este momento, Señor, se caen los velos, se rompe el velo de arriba abajo y podemos ver a cara descubierta la gloria de Dios en sus vidas, y podemos ver y entender que hay un solo Dios en el cielo y en la tierra capaz de revelar toda la verdad, y ese es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Debemos entender, amada iglesia, hoy que es el Señor quien revela la verdad. Y la verdad nos hace libres. O sea, Cristo es el que nos hace libres. Él es el que abre nuestros ojos y todos nuestros sentidos están dispuestos para descubrir y para dejarnos sumergir y profundizarnos en ese río del Espíritu que nos lleva cada vez más y más y más a poder entender esos secretos bien guardados y llegar a la vida eterna. Este descubrir, este alumbramiento, este quitar el velo te lleva a una dimensión espiritual nueva que te empodera para lo nuevo. Y hoy declaro que son nuevas etapas, declaro que son nueva vida y nuevas conquistas. Y sí, vuelvo a repetirlo, nuevas conquistas, conquistas de reinos espirituales manifestados en la tierra.
Y que posteriormente, con esos diseños que vamos a bajar del cielo, que son traídos a la tierra, podremos operar de la misma manera de lo que vimos en el cielo, para que ese diseño espiritual revelado por Dios obre de manera sobrenatural. En este momento hay muchas cosas que se están moviendo en la atmósfera de la tierra. Pero sabemos que el Señor tiene algo preparado, estrategias para poder quitar todas las ataduras que el enemigo ha querido traer. El enemigo ha querido venir a poder cegarnos nuestros ojos, a que no veamos, a que perdamos la esperanza, a que perdamos la fe. Pero hay una sola cosa que el Señor está haciendo, es revelándonos los diseños. Por eso el mensaje dice, sube acá y te mostraré lo que viene. Porque en la medida que subamos, que nosotros como seres espirituales estamos conectados en el tercer cielo con el Señor, podamos bajar los diseños, entonces el Señor hará que las cosas que vemos en el cielo lo traigamos en la tierra y empiece a operar en tu vida. Hay cosas de enfermedad, hay cosas de muerte, hay cosas contrarias que han venido. ¿Por qué? Porque el diseño del Dios de este mundo, de Satanás, es poder truncar esto. Pero lo que el Señor quiere realmente es que los diseños espirituales sirvan para combatir en este día, en este momento, en estas circunstancias. Porque es en estas circunstancias que necesitamos la revelación de Dios. Una vez que tú has subido, una vez que tú has entrado a una nueva dimensión espiritual y has sido empoderado por el Señor, iglesia, te lo digo una vez más, puedes ejercer dominio sobre naciones y sobre reinos espirituales, y podrás arrancar y podrás destruir, arruinar, derribar todos los planes contrarios que te alejan y nos alejan de la verdad. También podrás edificar y plantar semillas que darán fruto, y un fruto abundante. Amén. Ahora bien, el Señor Jesucristo se movió en las dos esferas, o en los dos campos, en el terrenal y en el espiritual, cuando Él vino aquí a la tierra. El primer campo es el terrenal. Fue donde el Señor Jesucristo obró en la tierra, en su iglesia específicamente, porque Él vino a trabajar con su iglesia. Y nos muestra los tipos de la iglesia, hablando claramente cada una de las 7 iglesias que vemos en el libro de Apocalipsis, que es el que estamos utilizando como base en el día de hoy. Es más, revelaría cómo cada una es y será, porque esas iglesias muestran unos patrones. Esas iglesias nos muestran cómo será la iglesia en la historia y en los tiempos, porque hay momentos en que podemos tener algunas cosas de ellas. Entonces tenemos que ser claros en esto. Pasando el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, que es donde habla a las 7 iglesias, en el capítulo 4, que es el que estamos utilizando como base, en el versículo número 1 en adelante, vemos cómo el Señor Jesucristo nos dice, ven acá y te mostraré las cosas que sucederán. Ven acá y te mostraré las cosas que sucederán. Claramente el Señor nos está diciendo esto. Mira, observa, despierta y dirígete hacia donde antes no había nada, y lo pongo entre comillas, porque siempre hay algo a nuestro alrededor que antes no veíamos, pero en la medida que nuestros sentidos se despiertan, en la medida que nos conectamos con el Señor, inmediatamente se nos es revelado y vemos el camino que antes no veíamos, vemos esa salida que antes no teníamos. Entonces es muy importante entender que lo que el Señor nos dice, mira, observa, despierta, dirígete hacia donde antes no había nada. Pues tus ojos antes no te permitían ver, antes no te habían sido manifestadas las cosas, pero ahora sí, ya son manifiestas. Para entender un poco más de esto, vamos a seguir trabajando en los dos terrenos, en el terreno espiritual y en la parte terrenal. Y vamos a ver a Pablo, al apóstol Pablo, pero antes quiero que entendamos y les quiero invitar a que estudien el profeta Ezequiel. Desde el primer capítulo en el profeta Ezequiel, en el libro de Ezequiel,
Dice la escritura en el versículo 1, si no estoy mal, dice, los cielos se le abrieron y vio visiones de Dios. Es decir, desde 597 años, el año 597 antes de Cristo, ya el Señor estaba revelando y estaba mostrando, estaba abriendo los cielos y estaba mostrando cosas que iban a suceder. Y eso tiene una relación directa con el libro del Apocalipsis, para que cuando ustedes lo puedan ver y estudiar, lo hallen allí. De hecho, allí habla del mar de cristal, en esas mismas revelaciones, habla del arco iris, habla de cosas hermosas que están allí. Pero quiero que entendamos que el profeta Ezequiel dice, y los cielos se abrieron y vio visiones de Dios. Quien te permite ver visiones, quien te permite que el cielo se abra, es Dios, no eres tú, es Dios quien abre eso. ¿Para que qué? Para que fueran reveladas a ti. ¿Para qué? Para un propósito. Porque todo lo que fue revelado al profeta Ezequiel en ese tiempo, en los años 597 hasta el año más o menos 520, más o 550, más o menos, fueron para dirigir el pueblo. O sea que todo lo que se te es revelado tiene un propósito en la tierra, un propósito para tu familia, un propósito para tu vida, un propósito para la iglesia, un propósito para la nación donde tú estás. Entonces, en la parte terrenal, ahora sí vamos a ir a Pablo. La vida de Pablo es un antes, que era un Saulo perseguidor, y un después de Cristo, un Pablo servidor, un Pablo apóstol. Y Pablo manifiesta en esa transformación que tuvo con el Señor después de su encuentro. La vida de él no fue la misma, igual que cuando tú te encuentras realmente con el Señor. Tu vida ya no es la misma. Eres transformado, hay un despertar, hay una luz, hay algo diferente, y tu obrar y tu caminar son distintos. Tu vida es distinta, la verdad se hace real, se hace viva. Y Pablo fue perseguido por hablar la verdad, por llevar las buenas noticias. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 32, estaba Pablo en Damasco, pero estaba siendo perseguido y el gobernador le quería apresar. Mas él fue descolgado, dice, por las murallas de la ciudad en una canasta, por una de las ventanas del muro de la ciudad, por sus discípulos. O sea, sus discípulos entendieron, fueron avisados de que venían atrás Pablo y lo descolgaron por una ventana para que él pudiera huir. Y yo les digo una cosa, Dios mismo había podido hacer algo diferente para salvar la vida de Pablo, pero el Señor usó a otros para rescatar a Pablo. Les permitió saber lo que estaban planeando sobre él. Pero te digo una cosa, que el Señor es fiel a su palabra y protege a quien le ama con un corazón sincero. Necesitas entender eso. Si tú amas sinceramente al Señor, el Señor te protegerá en la esfera o atmósfera o campo terrenal, pero también traerá cosas del cielo para avisarte y para que tú puedas moverte del lugar donde te encuentras. En el Salmos número 91, 14, que hemos venido aprendiendo, estudiando, trabajando este tiempo, en el versículo 14 dice el Señor: rescataré a los que me aman y protegeré a los que confían en mi nombre. Eso lo hace ¿dónde? El Señor, en la tierra. ¿En dónde hace eso el Señor? En el momento en donde tú estás, en la calle, en el trabajo, en el transporte hacia tu lugar de destino. El Señor te va a rescatar, te va a cubrir, te va a proteger. Debajo de sus alas estás cubierto. Y como decía, y como dice el mismo Salmo, ninguna peste te destruirá, ni pestilencia que ande en el día. Nada te tocará. Pero en la atmósfera celestial, que es la que nos compete en el día de hoy, en la segunda carta a los Corintios 12, vamos a leer en la versión PDT, y quiero que por favor la busquen allí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Dice la escritura: yo sé que uno no gana nada con enorgullecerse de sí mismo, pero tengo que hablarles de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor.
Pablo está diciéndole aquí a los corintios, mira, yo no puedo enorgullecerme de las cosas, pero les cuento algo, he recibido palabra, he recibido visiones del Señor, he recibido revelación del Señor. Y dice el versículo 2, conozco un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Aquí Pablo estaba diciendo, mire, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, fui llevado al tercer cielo. Dice, no sé si fui llevado en cuerpo o en espíritu, dice la escritura, solo Dios lo sabe. Y conozco que ese hombre, no sé si en cuerpo o en espíritu, solo Dios lo sabe, fue llevado al paraíso. Mire lo hermoso, fue llevado al paraíso y allí escuchó unas palabras tan maravillosas que no se pueden pronunciar y que a ningún hombre se les permite repetir. Ahí es cuando nosotros hemos hablado una y otra vez que el Señor le revela secretos bien guardados, cosas que antes ojo no vio ni oído oyó, le son revelados a los que le aman, a los que realmente están fieles a Él. Versículo 5 dice, yo podría presumir de ese hombre, pero no de mí mismo, excepto de mis debilidades. Versículo 6, si quisiera presumir, no estaría siendo un tonto, estaría diciendo la verdad. Pero no voy a hacerlo porque no quiero que nadie piense que soy más de lo que realmente soy. No quiero, versículo 7, no quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso el Señor me dio una dolencia. Ahí es cuando Él habla del aguijón en la carne. Dice, un mensajero, el Señor me dio una dolencia. Un mensajero de Satanás enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. Para que Él pueda decirme, bástate en mi gracia. Para que Él pueda decir eso. Para que podamos entender lo que significa eso. Ahora vemos en esta segunda carta a los Corintios cómo el mismo Señor lo lleva al tercer cielo y lo llevó a ver cosas que ojo no vio y le entregó secretos que no podían ser pronunciados. Pero lo llevó al lugar del trono de gracia. Iglesia, mira, cuando el Señor te lleva, te muestra, te revela cosas, te lleva al trono de gracia, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Y en ese traslado, o en espíritu, o en cuerpo, que no sabemos, el Señor mostró diseños para establecer el reino de Dios. Él muestra diseños para que se hagan cosas en la tierra, para que se apliquen cosas en tu casa, en tu vida, para establecer la verdad en cada lugar donde Él estuvo. Para eso fue que se lo reveló el Señor a Pablo. Hubiese estado libre, hubiese estado preso, pero desde el lugar donde Él estuvo, siempre se predicó la verdad. El Señor Jesucristo se manifestó en la vida de Pablo y hubo milagros y cosas sorprendentes, verdades establecidas en el fundamento que es Cristo Jesús. Así como Pablo, nosotros, iglesia, podemos movernos en los dos ámbitos. Pues una vez nacemos de nuevo, una vez que somos llenos de Cristo Jesús, estamos listos para ver. Cuando nosotros somos llenos de Cristo, les repito, iglesia, estamos listos para ver. Y una vez vemos los diseños, debemos bajarlos y replicarlos exactamente en la tierra. El Señor te da un diseño, lo bajas a la tierra y lo replicas exactamente igual. Tal como lo aprendimos cuando estuvimos estudiando el tabernáculo, en el estudio del tabernáculo, o en la predicación de la morada celestial con papá. El Señor le reveló el diseño a Moisés, le dijo cada cosa que tenía que hacer con el tabernáculo, los colores, las distancias, las medidas, todo cada material, cada cosa, y él lo que hizo fue replicarlo exactamente igual. Entonces, ese mismo pasa con las demás cosas que el Señor nos muestra y que te muestra a ti y a mí. Y te voy a decir algo, todo lo que el Señor te muestra tiene un porqué y un para qué. Quiero que entiendas eso. Todo lo que el Señor te revela tiene un porqué y tiene un para qué. Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16 dice la Escritura:
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dice, cuando le agradó a Dios, dice, me apartó. Está hablando el apóstol Pablo a los Gálatas. Me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. Dice, pero me llamó ¿para qué? Para revelar a su Hijo en mi vida. O sea, cuando tú eres apartado y eres llamado por el Señor, tienes una misión: revelar a Cristo Jesús en tu vida. Él se revela en ti, tú tienes la verdad, inmediatamente empiezas a alumbrar a los demás. ¿Para qué? Dice la Escritura, dice el versículo 16, para que yo predicase entre los gentiles. Y no se puso a consultar enseguida con carne ni sangre, ni se fue a hablar con, oiga, el Señor me dijo esto, mira, los apóstoles, fue a Jerusalén, no fue a ninguna parte. Si solamente obedeció lo que el Señor había puesto en él, la misión que había dado. Dios le agradó elegirte, como le agradó elegir a Pablo. Dios te agradó elegirte desde tu nacimiento. Y por su amor generoso, te llamó para servir, y necesitas entender eso. Y el Señor va a usar tu vida para dar a conocer las buenas noticias de su Hijo. Y quiero que lo entiendas. Tú tienes que entender que tú fuiste llamado para poder dar a conocer las buenas nuevas de su Hijo. Por eso cuando tú subes, cuando tú te conectas, cuando tú subes al monte y te encuentras cara a cara con el Señor, Él te da un mensaje para poder transmitir, y ese mensaje que tú transmites inmediatamente debe ser entregado a quien se lo debes entregar. A las naciones, judíos o no judíos, gentiles o no gentiles, tienes que entregarles ese mensaje. Tú y yo siempre nos movemos en dos campos o esferas, en el campo terrenal y en el campo espiritual. Pero en la medida, escúchame bien, en la medida que su luz alumbra, podremos movernos en nuevas dimensiones. Cuando el Señor se revela, nuestro entendimiento es abierto y vemos, así sea por sueños, pero vemos. Porque los sueños de Dios es una forma de poder conectarnos con Él. Jacob, antes de su encuentro con Dios, le fue abierto el entendimiento. Y fue lo que le permitió a Jacob permanecer y prevalecer. Vamos a ir a Génesis 28. Quiero que vayamos a Génesis 28, iglesia preciosa. Génesis 28, 11 al 17, dice la Escritura. Y llegó a un cierto lugar. Jacob llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y las puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y mire lo que pasa. Versículo 12 dice, y soñó, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Una escalera, dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí que había ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Ciertamente el Señor está en este lugar y tú no lo sabías. Y el versículo 17 dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Mira, iglesia preciosa, cuando el Señor se revela, se dice, mire, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac.
Tú estás acostado y te daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Y él ahí declaró, confirmó lo que le había dicho a Abraham, que en él serían benditas las naciones de la tierra, que su descendencia sería como el polvo de la tierra. Apocalipsis, ese despertar, ese apocalipsis en el mismo Jacob, esa revelación hizo que él tuviera una transformación y hizo pacto con el Señor y le dijo, más adelante dice la escritura, que si él lo guardaba en ese viaje y todo, él sería su Dios. Y eso es lo que tú tienes que decirle. El Señor se va a revelar en sueños, el Señor se va a revelar a través de cosas en tu vida. Y tú tienes que determinarte por él. Tú tienes que determinarte por él. Apocalipsis 4:1, que es el texto base del día de hoy, dice, después de esto, he aquí que una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como trompeta había hablando conmigo dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Señor, es tu luz la que alumbra, la que permite que nos sea manifestada la gloria de Dios. Es la gloria, esa gloria la ves en cada detalle, en cada momento de tu vida, en el mover tanto de las nubes del cielo como en los colores del firmamento. O cómo cambian estos colores de un momento a otro. O como un bebé es formado dentro del vientre de su mamá sin que nosotros podamos verlo. O cómo lo sobrenatural empieza a moverse a tu favor. Y de un mundo de desorden, un mundo de caos, en un solo instante el Señor obra y todo se organiza y todo se calma. Ese es tu Dios, el que te dice, sube acá y te mostraré lo que vendrá. Entonces, iglesia, voy a mostrarles dos cosas más. Y es que al quitar el velo, el Señor te mostrará lo que vendrá, que hace parte de lo que el Señor me mostró para poderles compartir el día de hoy. Te digo algo, Iglesia Cordero y León. La revelación demanda que subas a un nuevo nivel. Y ojalá lo puedas repetir allí en el lugar donde tú estás. La revelación demanda que subas a un nuevo nivel. Demanda escalar, demanda remontar, demanda mirar a lo alto para descubrir lo que antes no existía para tus ojos naturales. Porque si tú te quedas en el mismo lugar, te quedas acomodado, apoltronado, no vas a poder escalar, no vas a poder subir, no vas a poder remontar. Y para ver lo nuevo necesitas descubrir, subir ese nuevo nivel. Cuando se nos es quitado el velo, nos es quitada la ignorancia y la oscuridad. Cuando se te quita el velo, nos es quitada la ignorancia y la oscuridad. Pero ¿cómo se nos quita esa ignorancia y esa oscuridad? Por medio de la comunicación de la luz y el conocimiento de la verdad. Es decir, la ignorancia y la oscuridad se quitan ¿con qué? Con la luz y con el conocimiento de la verdad. Es decir, con el conocimiento de Cristo. La luz que es Cristo, el conocimiento que es Cristo, la luz que es Cristo ilumina y te instruye. Y en la medida que Cristo, es decir, la luz, crece en tu vida, en la medida que Él crece, tú empiezas a menguar. Y tu vida y tu existir serán alumbrados. Y todos verán esa luz. Y todos querrán de esa luz. O sea que todos querrán de Cristo. ¿Por qué? Porque han visto la luz, porque han visto cómo has sido instruido y tienes un conocimiento profundo del Señor. El Señor me llevó a Lucas 2:30, de ese hombre Simeón, hombre justo, hombre piadoso, hombre lleno del Espíritu Santo, que cuando le fue revelado Jesús por medio del Espíritu Santo hizo esta declaración. Vamos a ir a Lucas 2:30 al 32. Lucas 2:30 al 32. Dice la Escritura. Simeón está hablando aquí, dice, he visto con mis propios ojos cómo nos vas a salvar. Lo estoy leyendo en la versión PDT. Todas las naciones podrán ver ahora cuál es tu plan. Mira lo hermoso. Simeón tenía a Jesús cuando fue presentado en el templo. Fue llevado al templo. Y entonces dice,
He visto con mis propios ojos cómo nos vas a salvar. Todas las naciones podrán ver ahora cuál es tu plan. Él será una luz que alumbrará a todas las naciones y traerá honor a tu pueblo Israel. Mira, todo es revelado en un instante. Quiero que lo entiendas. Todo es revelado en un instante, sin importar el tiempo que haya pasado o que hayas esperado. Cuando es el tiempo, llega la hora. Y quiero que lo repitas. Cuando es el tiempo, llega la hora. Cuando es el tiempo, llega la hora. Mira, Eclesiastés 3:1 dice la escritura, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su momento. Todo tiene una temporada, pero todo ocurre bajo un plan perfecto que Dios trazó desde la fundación del mundo. Para los padres de Jesucristo en la tierra, José y María, cuando escucharon la declaración de Simeón, quedaron maravillados, quedaron asombrados de lo que decía este hombre, este varón, ese justo delante de ellos acerca de Jesucristo. Ellos mismos, mira, José y María no veían todo lo que estaba encapsulado en Jesús. Solo veían, según mi entender, aquí hablo yo, lo externo de él. Y no veían más allá. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Solo vemos lo externo y no vemos más allá. La revelación del Espíritu Santo en ti abre los sentidos. Y tú puedes bajar esos diseños y la verdad que está en los cielos te será revelada. Necesitamos ver más allá y entender más allá. Lo que el Señor te ha dado, este regalo maravilloso que te ha dado, tienes que saberlo valorar, apreciar. La escritura en el versículo 33, en ese mismo capítulo, dice, los padres de Jesús, dice, se asombraron por lo que Simeón decía sobre él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, a la mamá de Jesús, Dios ha elegido a este niño. Mira, esto es hermoso. Quiero que abras tus sentidos espirituales para que recibas lo que el Señor está hablando en esta tarde. Dice, Dios ha elegido a este niño, a Jesús. Por él, en Israel muchos caerán y muchos se levantarán. Siempre que hablamos de Jesucristo, muchos caerán y otros tantos se levantarán. Dice, él será una señal de Dios que muchos no aceptarán. Y lo vemos hoy en día, porque se quedan enranchados en sus benditas tradiciones. Se quedan enranchados en el pasado y no permiten que puedan levantarse del lugar donde están y subir a un nuevo nivel, a un nuevo nivel. Dice, versículo 35, sacará a la luz las verdaderas intenciones de muchos, las cuales han estado secretas hasta ahora. Pero también dice, también te hará sufrir como si te traspasara una espada. ¡Wow! Aquí el Señor me llevó a ese versículo 35, dice, y una espada traspasará tu alma. ¿Y para qué la traspasa? Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Yo no sé, yo estaría aquí saltando, pero necesitamos entender. Cuando en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí lo que nos está diciendo es que una vez la palabra penetra, una vez la palabra entra en tu vida, penetra y divide, todo te será revelado. Todo quedará al descubierto y nada quedará oculto, y mostrará qué es bueno y qué es malo. Y ahí es donde tú debes tomar una decisión, un cambio completo. El Señor nos muestra y nos revela sus planes.
pero también saca a la luz los del enemigo, camuflados hoy en día en falsos profetas, maestros, apóstoles, evangelistas. Hay muchos que dicen, no, mire, yo subí al tercer cielo, o bajé o descendí y abrí la puerta y abrí la cárcel. Nada, eso solamente lo puede hacer el Señor Jesucristo. Tú solamente vas, el Señor te entrega unos diseños, los traes para que en la tierra se haga lo mismo que se vio en el cielo. No te dejes engañar, porque hoy en día hay muchas cosas que están ocultas en hombres permeados por la corrupción del mismo sistema mundo. Porque el Señor lo revela todo. El Señor lo revela todo. Mire, vamos a ir a Daniel, que fue otro también, otro hombre poderoso de Dios, otro profeta, otro servidor de Dios, que el Señor le permitió interpretar los sueños. En este momento, Nabucodonosor, vamos a ir a Daniel 2, tuvo un sueño y buscó quien lo interpretara, pero ninguna persona lo podía interpretar. Llamó a los sabios, a los caldeos, a los magos, pero nadie pudo hacerlo. Y dijo, mire, como nadie lo puede hacer, entonces los voy a mandar a matar a todos, incluyendo a Daniel y a sus amigos. Pero Daniel le pidió tiempo, dijo, mira, dame tiempo para yo poder clamar a Dios y que Dios me va a mostrar lo que es tu sueño y la interpretación. Vamos a ir a Daniel 2, versículo 17, vamos a ir hasta allá. Esto es como un resumen de esta primera parte. Dice Daniel 2:17, dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidieran misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Pero quiero que veamos esta primera parte. Dice, Daniel se fue y le comentó a sus compañeros, a esos guerreros de oración, a esos guerreros de intercesión, a esos que se paran en la brecha, a esos atalayas, les dijo, tenemos que clamar a Dios para que nos muestre las cosas. Y cuando hay unidad en un propósito, ¿qué pasa? El secreto te es revelado. La visión viene de noche. Y si hay algo que en tu casa está sucediendo, tenlo por seguro que nos vamos a unir como ejército del Dios Altísimo y vamos a clamar y vamos a entender qué es lo que está sucediendo para que sea revelado y para que el Señor nos dé las estrategias y poder pegarle en la cabeza a esta serpiente que quiere venir a dañar, a destruir la vida. Entonces el versículo 20 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él no estaba diciendo, si ve yo cómo soy de inteligente y sabio. No, él reconoció y reconoce que es Dios el del poder, es el Dios el de la sabiduría. Él es el que muda los tiempos y las edades. Él es el que pone reyes y los quita. Él es el que da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Versículo 22, mira lo que dice. Él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Él es el que revela todo. Así esté guardado, trancado por dentro con candado en caja fuerte y con clave la que quieras. El Señor revela lo profundo y lo escondido. Y todo lo que está en tinieblas, con su luz inmediatamente lo saca. Versículo 23. A ti, oh Dios, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Versículo 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda,
ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Versículo 28, mira lo hermoso. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Mire, el Señor le dio un sueño al rey que no conocía a Dios. ¿Para qué? Para que cuando lo fuera revelado, él pudiera saber qué pasaría en sus siguientes generaciones. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los seres vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Cuando el Señor te da ese don, ese regalo maravilloso de interpretar sueños, es para que se revele ese misterio de Dios y que entiendas lo que hay en tu corazón y tus pensamientos. Y esta es la imagen de la estatua que ustedes recuerdan, de la cabeza de oro, bronce, hierro y los pies de barro. Y no vamos a hablar, porque cada una de ellas es una generación, es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el Señor es el que revela los misterios, amada iglesia. El Señor es el que revela todas las cosas. Pero también hay otro segundo tema que te quiero mostrar el día de hoy. Y es: lo que vendrá no será manifestado. Lo que vendrá no será manifestado. Dice aquí el versículo 1 que hemos venido leyendo de Apocalipsis. Dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo 2, mira lo hermoso. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Esto es escrito por el apóstol Juan. Dice: y yo al instante estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Asimismo dice en Ezequiel, si ustedes lo estudian más adelante. Dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Aquí les quiero decir algo. La revelación nos da a conocer y nos manifiesta la grandeza de Dios. Porque todo lo que acabamos de leer aquí nos manifiesta la grandeza de Dios. Cuando se nos es manifestado lo que antes era desconocido y oculto, es porque los misterios de Dios, sus propósitos y su doctrina nos es descubierta. Cuando ves algo que antes era oculto y desconocido, es porque ya el Señor te reveló sus misterios, ya el Señor te reveló sus propósitos y ya el Señor te reveló su doctrina. Y esa doctrina nos está diciendo: mira, antes eras esclavo. Cuando todo te es revelado y descubierto, tú inmediatamente sales de la esclavitud. Tú inmediatamente sales de la corrupción. Tú inmediatamente sales de la muerte. Y estaremos sentados junto a ese trono, junto al Rey de Reyes y Señor de Señores, viendo. Y esa es en esa revelación la que muestra su plan perfecto para ti. Más de lo que muestra. No para que te lo guardes, sino para que 1, le creas, 2, le obedezcas y 3, lo entregues. Romanos 8, 18 al 21 dice la Escritura. Y con esto vamos a dejar allí y vamos
a darle una segunda parte a este mensaje. Dice la escritura en Romanos 8:18, dice, yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con la gloria que vamos a recibir después. Amén. Todo lo que estás pasando hoy en día no es nada, porque la gloria que vas a recibir va a ser mayor. Toda la creación, versículo 19, de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. Toda la creación. Muchos están esperando que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. Y tienen que levantar las manos los hijos de Dios, hombres íntegros, intachables, de semilla incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que han nacido de nuevo, que vencen al mundo porque conocen la palabra de Dios y conocen la verdad. Ese eres tú. Ese eres tú. Un hijo de Dios que se tiene que mostrar al mundo. ¿Para qué? Para manifestar la verdad y la luz de Cristo en todos los rincones de la tierra. Dice el versículo 20, la creación no pudo alcanzar su propósito original, pero no por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso. Sin embargo, queda esta esperanza, que la creación, versículo 21, la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para disfrutar luego la grandeza de los hijos de Dios. Amén. 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 Vamos a dejar hasta allí, amada iglesia. Aquí hay mucho más, porque el Señor me ha venido regalando muchas cosas. Pero quiero que en este momento podamos reflexionar, podamos saborear, que podamos masticar, que podamos digerir todo lo que nos fue revelado el día de hoy. Yo doy gracias a Dios, porque hablar de revelación, siempre hablamos, ojalá que Dios te revele, ojalá que Dios te... Pero tenemos que entender mucho más, y hay muchas más cosas que tenemos que profundizar. Pero necesitamos ver, amada iglesia, que tú y yo seremos liberados de toda contaminación, de todo pecado, de toda muerte, en la medida que el Señor abra nuestros ojos espirituales, en el momento en que Él alumbre nuestro entendimiento, en el momento que quite los velos, porque en la medida que quita los velos, nosotros vamos a poder ver esa realidad, esa verdad que en Cristo Jesús tenemos. Damos gracias a Dios. Y quiero que en el lugar donde tú te encuentres, podamos orar en este momento, podamos clamar al Señor para que la revelación que Él nos ha dado en el día de hoy, podamos ver esa grandeza de Dios en todo lo que hacemos. Y que para que podamos realmente sentir esa manifestación de lo que antes era desconocido, como lo hablé a los comienzos de este mensaje. Explorar como los niños y descubrir aquellas cosas que antes no habíamos descubierto. Pero en la medida que las cosas son descubiertas, demandan mucha más responsabilidad. Pero es una responsabilidad que es santa, porque esos misterios de Dios que te son revelados tienen un propósito y se llama edificar, levantar vidas, familias, levantar proyectos que han sido completamente torcidos, desviados del propósito. El Señor estableció una verdad en tu corazón y te está diciendo, hijo, lo que vendrá te lo voy a manifestar, te lo voy a mostrar, porque te voy a revelar mis misterios, te voy a revelar aquellas cosas que necesitas saber, pero obviamente necesitas estar preparado, porque todo tiene su hora y todo tiene su tiempo. Debajo del cielo, siempre es así. Señor, yo te pido que en esta tarde, mis hermanos, mis amigos, las personas que están aquí conectadas en estas redes, por estos canales de internet, Señor, puedan recibir la luz y el conocimiento de tu verdad, Señor. Que pueda ser Cristo revelado en sus vidas.
para que toda ignorancia y toda oscuridad sean quitadas de sus vidas, para que la vida de Cristo se revele, se manifieste en ellos, en cada uno de los que están escuchando este mensaje, y esa luz les permita subir y conquistar aquellas cosas que el Señor ya tiene preparados para sus hijos. Que sea esa luz la que le permita ver el camino que deben seguir. Que sea esa luz la que les permita ver y entender lo que el Señor tiene revelado, lo que el Señor tiene para cada uno de los que están aquí en este lugar. Que sea tu luz, Señor, la que alumbre y la que manifieste la verdad y la gloria tuya en cada familia, Señor, de esta casa Cordero y León y de aquellas personas que nos están escuchando. Señor, que en cada instante de su vida ellos puedan percibir, puedan entender, puedan, Señor, gozar de esa gloria tuya, Señor. Y que puedan, Señor, que su corazón le arda en la medida que van caminando contigo, como en el pasaje de los discípulos de Emaús que iban camino a Emaús, que no sabían que estaban con Cristo hasta que les fue revelado. Que puedan, Señor, sentir ese fuego que hay allí y que puedan subir como el apóstol Pablo a ese tercer cielo, o como Ezequiel, o como todos estos grandes hombres que les ha sido revelados grandes secretos, pero no para ellos, sino para edificación del reino de Dios, para la edificación de las familias, para la edificación de las naciones enteras, porque toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará delante del único, delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores, Jesucristo nuestro Señor.